¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ecosociales. Yo soy Yamile Moncada y el día de hoy vamos a platicar acerca de aquellas personas que tienen muchos años de haber dejado de cotizar, posiblemente hasta 30 años de haber dejado de cotizar y quieren saber si se pueden pensionar. También en jurídico hablaremos de lo que sería la liquidación de la sociedad conyugal. ¡Comenzamos! Quiero saludar a mis compañeros y amigos. Aide Reynoso. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias, Yamile, por compartir tus conocimientos con nosotros. Así es, y también tenemos a Iván Hurtado, el abogado de Ecosociales. Mi estimado Iván. Amigos, amigas, muchas gracias por recibirnos. Estamos aquí nuevamente en Ecosociales. En otra transmisión donde vamos a abordar este también temadazo en materia de seguridad social para aquellas personas que tienen ya muchos años de haber dejado de cotizar, de haber estado en relación laboral. Sin embargo, fíjense, en algún momento de su trayectoria laboral cotizaron y generaron semanas y pues la pregunta es, oye, ¿qué va a pasar con esas semanas? ¿Podré o no en algún momento, a pesar de mi edad, podré en algún momento obtener una pensión? Y la respuesta es la siguiente, hasta producción tambores, porque aunque tú hayas dejado de cotizar por más de 5 años, pueden ser 10, 15, 20, 25, 30, hay un caso que hasta 40 años dejaron de cotizar, desde 1980 dejaron de cotizar, ya vendrían siendo 43, pero cotizaron de 1960 hasta el 80, son personas que por el simple hecho de haber juntado semanas de cotización pertenecen a Ley 73. No hay un límite de edad, ojo, para solicitar la pensión. No hay un límite de edad que el IMSS diga, no, hasta los 65 tienes. No hay límite, siempre y cuando cumplas con los requisitos establecidos por ley, que es a partir de los 60 años de edad, con 500 semanas de cotización, eres sujeto, siempre y cuando estés en conservación de derechos, a solicitar tu pensión. ¿Qué es lo que tiene que darse en este tipo de supuestos que tienen pues mucho tiempo de haber dejado de cotizar, pero que en algún momento pues acumularon un cierto número de semanas de cotizaciones? Lo único que tienen que hacer es desempolvar la situación, reactivándose bajo distintas modalidades de aseguramiento, que lo hemos comentado en otros programas, que existen por parte del IMSS, para que se puedan reactivar y cumplan o estén en condiciones propicias para ahora sí poder solicitar su pensión por parte del IMSS. Lo que tendrían que hacer es cotizar cuando menos 1 año, 2 meses, para de entrada desbloquear las semanas que ya tenían congeladas. Para que se puedan desbloquear y aparezcan las mismas, tienes que cotizar 1 año, 2 meses aproximadamente. Y ya una vez que te reactivas, viene la siguiente fase. ¿Cuántas semanas de cotización tú habías logrado acumular con anterioridad? Y que estas semanas, pues si tienes cuando menos 10 años cotizados, que equivalen a 500 semanas, con 1 año, 2 meses que te reactives es más que suficiente para que puedas solicitar una pensión. Sin embargo, en aquellos casos donde ni siquiera lograron juntar el mínimo requisito de 500 semanas y andan entre las 300, 400 semanas, lo que tienen que hacer es, aparte de cotizar este año, 2 meses para reactivarse, pues tendrían que cotizar el tiempo que les hace falta para acumular el requisito mínimo de 500 cotizaciones en el antiguo esquema. De manera muy puntual, este programa va referido o va dirigido más bien para aquellas personas que pertenecen a Ley 73, porque este perfil de trabajadores aún continúan en circulación, están vigentes y son los que tienen el mayor problema para poderse pensionar porque quedaron atorados en este supuesto, donde sí cotizaron, pero en la actualidad son personas que tienen arriba de 65 años, 70, 75, 80, 85, hasta 90 años. Hay quien nos ha buscado y dicen, oye, ¿qué crees? Yo sí coticé en los 60, una persona que empezó a cotizar en 1957 y me dijo, oye, a mí me tocó el rock and roll y todo esto, y pues por una u otra situación no he solicitado mi pensión y yo sí trabajé prácticamente 20 años, dejé de trabajar hasta que pues ya tuve mi primer hijo y desde esa fecha al día de hoy pues ya pasaron casi 50 años y no he vuelto a cotizar. Sin embargo, pues todavía me siento fuerte para poder solicitar la pensión. ¿Se puede o no? ¡Claro! No hay un límite de edad para solicitar la pensión y más si cumples con el supuesto de haber acumulado cuando menos las 500 semanas de cotización. Ojo, 500 semanas de cotización, que es equivalente a 10 años.
500 semanas son equivalente a 10 años cotizados. Entonces, quienes nos estén viendo, ya sea por redes sociales o a través del canal 76 de Easy en Vive TV, que se encuentren dentro de este supuesto y que hayan dejado de cotizar por más de 5, 10, 15, 20, 30, 40 años o más, pero que sí hayan cotizado en algún momento para el IMSS por medio de algún patrón, claro que pueden todavía tener la oportunidad de pensionarse. Nunca se extingue este derecho. Si no obtuvieron esas 500 semanas en su momento y se reactivan para obtener esas 500 semanas, no hay necesidad, si es una persona mayor, de trabajar para poder seguir cotizando. Es que ahí es donde viene la magia. A ver. Como hemos comentado, pues sí, en régimen obligatorio con un empleador, pues va a estar un poco complicado, si ya por sí después de los 40 años ya como que no eres muy sujeto a que te contrate un patrón. Evidentemente con mayor edad pues disminuyen las oportunidades y eso es algo, la verdad, que se me hace injusto, porque hay muchas personas que tienen todo el conocimiento, toda la expertise y que hacen falta su conocimiento para que pues puedan seguir circulando las cosas en las empresas. Sin embargo, pues las políticas no las pongo yo, pero pues esto entorpece a aquellas personas que pues están buscando una oportunidad de trabajo para reactivarse y que puedan por fin lograr el sueño de pensionarse, porque para muchos eso es la meta idónea para obtener un recurso económico, y el problemota es que no encuentran un empleador. Oye, contrátame, tengo 70 años, pues ya la empresa dice, o sea, ya no estás dentro de mi target ni de mi perfil de trabajo que yo como tal requiero para desempeñar mi actividad. Por ello es que existen distintos convenios que se han firmado con el IMSS para darle oportunidad a este perfil de trabajadores que pues ellos mismos desempeñan o realizan una actividad por cuenta propia, ya sea desde un oficio hasta una profesión, y que se puedan reactivar sin necesidad ni el impedimento de un empleador, porque si no tengo un patrón, no me puedo reactivar. Por lo tanto, entonces, todo lo que cotice se va a perder, es injusto. ¿Cómo por qué se va a perder? Y déjenme les digo que por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció al respecto y dijo, a ver, si la persona trabajó, cotizó, generó, pues no debe ser impedimento el hecho de la edad para poder obtener el beneficio si ya lo logró generar en su oportunidad y en su momento. A lo mejor trabajó y de repente decidió poner una estética y ahora Claro. se dedica a poner pestañas postizas, pero pues está trabajando. Así es. El punto es que siguen desempeñando una actividad, no han dejado de hacerlo, y el detalle es que como no hay patrón que los pueda contratar, porque ya tienes arriba de 65, 70, 80 casos de personas de 90 años que sí cotizaron, como el ejemplo que les comento, que trabajó en los 50 y que tiene prácticamente 50 años de haber dejado de trabajar, pero dice, oye, yo trabajé 20 años, ¿qué pasa con todo ese tiempo? ¿Por qué no me voy a poder pensionar? Pues justamente existen este tipo de convenios que, regresando de una pausa, voy a comentar el hecho de que se pueden reactivar para que puedan de alguna manera recuperar todas estas cotizaciones que con anterioridad ya habían generado y puedan estar en condiciones de poderse pensionar. Sin embargo, hay letras chiquitas que lo vamos a mencionar más adelante. Vámonos a una pausa y regresamos. Esto es Ecosociales. Pues ya estamos aquí nuevamente en este su programa Ecosociales con nuestra experta en seguridad social, Yamile Moncada. Les recuerdo las redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, Yamile Moncada, Instagram, Yamile-Moncada, TikTok, Yamile Moncada, YouTube, Yamile Moncada, pongan entre paréntesis Ecosociales, y el número de WhatsApp para mensajes de texto, que es el 55 48 24 02 28, porque aquí estamos para ponerles atención a ustedes, quienes son los que a nosotros nos interesan. Así es, Aide. Y bueno, Iván, antes de irnos a una pausa, estábamos hablando de las letras chiquitas que existe también en este tipo de supuestos, porque, bueno, nos reactivamos por medio de algún convenio, que ya hemos hablado acerca de diversos convenios, en este caso el convenio IMSS-CATEM, donde te puedes reactivar, cotizas el año y medio que hace falta, año 2 meses, perdón, para reactivarte.
Sin embargo, hay personas que sí logran reactivarse por medio de un empleador. Aquí el detalle es que no simulen. La simulación. Sí, claro, que no simulen, porque si simularon y tienen tantos años de haber dejado de cotizar, bueno, se ponen la soga al cuello. Ese es uno de los primeros supuestos. 2, si logras encontrar trabajo, y fíjense que hay una empresa que no nos patrocina ni nada, pero sí, no voy a dar su nombre, sin embargo, sí, una de sus dinámicas es una empresa de restaurante que contrata adultos mayores con la intención de apoyarlos para que se puedan reactivar y en virtud de ello puedan obtener la pensión. Palomita para esta empresa, porque la verdad, mis respetos, y para el responsable de este proyecto también, que estoy en contacto con esa persona. Y déjenme les digo que he sido testigo de algunas personas que tienen 80 años, entre 75 y 80, que trabajaron en esta empresa y hoy están ya en trámite de su solicitud de pensión y sin mayor problema porque evidentemente pudieron materializar la relación de trabajo. Claro, un aplauso a este tipo de empresas, la verdad, y al ejecutivo que lo lleva. ¿Es empresa mexicana? Es mexicana, bien, palomota, y pues al responsable de igual manera. Muchísimas gracias por este tipo de proyectos, que ojalá muchas empresas emprendieran este tipo de dinámicas. Y déjenme les digo algo muy importante. Tuvieron una pequeñísima falla que me hicieron partícipe de ella para poder desbloquear la problemática. Y es que, de acuerdo al artículo constitucional, el 123, habla tanto del apartado A como del apartado B, y hay dentro de estos mismos un punto, un detallote gigantesco, yo le pondría, que refiere lo siguiente: que en efecto, una vez que cumpla los requisitos determinados y establecidos por cada institución de seguridad social, te podrás pensionar siempre y cuando la cesación haya sido involuntaria. Es decir, la cesación, la desconexión laboral haya sido involuntaria, es decir, que tú no hayas solicitado dejar de trabajar, ¿no? Es muy clara la Constitución. Y muchas personas dicen, oye, es que eso no dice en la ley del Seguro Social, pero déjenme les digo que la ley del Seguro Social es una ley supletoria y la ley de leyes, pues es la Constitución, Iván. Por ejemplo, a raíz de la pandemia. Por supuesto. Fíjate que esto es algo que ya se materializó mucho a raíz de la pandemia, Iván, en efecto. Sin embargo, pues lamentablemente al momento en el que se da la baja por parte del área de recursos humanos de la empresa en cuestión, hay 7 distintas causales por las cuales te pueden llegar a dar de baja. Accidente. Y la primera que aparece es baja voluntaria. Cuando existe rescisión de contrato, existe baja por simplemente ya no hay interacción entre el patrón y el trabajador, por abandono de trabajo, porque el patrón ya no le interesa, o por pensión o jubilación. Sin embargo, el patrón, para protegerse jurídicamente, prefiere poner la primera opción, que es por rescisión voluntaria, es decir, que la persona ya no quiere estar trabajando. Cuando al IMSS le llega la causal por la cual te diste de baja, dice baja voluntaria. Ajá. Y de acuerdo al artículo 123 constitucional, en uno de sus cláusulas refiere claramente, una de sus fracciones, perdón, refiere que la causal debe de ser por una cesación involuntaria. Por lo tanto, te niegan la pensión y dices, oye, a ver. ¿Y lo que cotizaste qué? Tengo tantos años cotizados, ya tengo casi 85 años, me reactivé bien, lo hice de manera correcta y me niegas la pensión. Sí, porque en el área de recursos humanos se les olvidó el pequeñísimo detalle de darle la baja por baja voluntaria, es decir, que quien estaba solicitando ya no tener trabajo, pues era prácticamente el empleado, ¿no? Entonces, pues es algo muy simple que se puede corregir cualquier persona que se encuentre dentro de este supuesto. Y esta empresa es que me contactan y me dicen, oye, no queremos perjudicar a nuestro trabajador que está próximo a pensionarse. ¿Qué hacemos? Porque pues, sí, se nos hizo con la intención de que pues, no nos demanden, ¿no? De que pues es rescisión de contrato o que yo lo estoy despidiendo, pues pongo baja voluntaria para jurídicamente, y no me vas a dejar mentir, sin querer, queriendo lo perjudico. Pero lo están perjudicando. Entonces, recursos humanos, por favor, pónganse las pilas, no pongan baja voluntaria, porque lo único que van a hacer es perjudicar al afiliado al momento de hacer la solicitud de pensión. Debe ser por rescisión de contrato o por trámite de pensión, no pasa nada. Claro. No les afecta a ustedes en nada. Sin embargo, por falta de conocimiento, recursos humanos, protegiéndose en el área jurídica, pues emplean esta opción, que de hecho es la primera, casualmente es la primera opción,
donde viene baja voluntaria y no. Tache ahí porque me perjudican al pensionado. ¿Qué es lo que se tiene que hacer una vez que el patrón, por falta de conocimiento, haya aplicado esta dinámica? Pues muy simple. Lo que tiene que hacer el patrón es reactivarlo, darlo de alta de nueva cuenta, cuando menos 2 o 3 días, una semana, tendrá el patrón que evidentemente pagarle al Seguro Social, es su error de entrada del patrón, y es muy simple, se resarce esto al momento de generar de nueva cuenta la baja, ahora sí, por baja de rescisión de contrato, que es la más ecuánime, la más equilibrada, que no perjudica a ninguna de las partes involucradas, es la que yo sugiero. Sin embargo, también puede ser por solicitud de pensión, no pasa nada, no hay ninguna situación que pudiera llegar a afectar ni al patrón ni al trabajador. Estas son las 2 posibles causas que se pueden emplear para aquellos trabajadores que estén próximos a pensionarse y que no los afecten por falta de conocimiento el área de recursos humanos, contadores que están al frente del SUA, que es lenguaje, esta interacción con el Seguro Social para efectos de la baja del trabajador, y con cualquiera de estos 2 conceptos no hay mayor problema. Una vez que sucedió esto con este trabajador que les menciono, de esta empresa, fue de nueva cuenta otra vez al viacrucis de la solicitud de pensión y en esta segunda ocasión le otorgaron su solicitud como tal, no hubo problema en la solicitud de pensión y posteriormente le entregaron su resolución de pensión sin mayor problema. Pero imagínate a alguien que ya tiene, de entrada la edad, que tenía muchos años de haber dejado de cotizar, entra de manera formal, materializa la relación obrero-patronal, o sea, pasa todas las trabas y le niegan la solicitud por un detalle pequeñito donde él no tuvo cabida. O sea, él no fue responsable, sino el empleador, por falta de conocimiento su personal en materia de seguridad social. Así es que a razón de ello es que esta empresa me contrató para resolver esta problemática, no tuvo mayor inconveniente y se resolvió de manera virtuosa. Así es que hay que tener cuidado. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Ecosociales. Bien, y vámonos a las preguntitas, Aide, que ya tenemos al aire. Sí, mira, nos pregunta Eduardo Camacho. Una pregunta: para reactivar la conservación de derechos de más de 20 años, ¿deben ser 52 nuevas cotizaciones? ¿Esas deben ser semanales ininterrumpidas? Y otra pregunta que nos hace Documentos La Azul. Buenas tardes, tengo un hijo que compra y vende carros usados, 1 o 2 al mes, no está registrado en Hacienda. ¿Él puede adherirse al convenio Minskatem sin tener que darse de alta en Hacienda? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, en efecto deben de ser 52 semanas, 2 meses, prácticamente es 1 año, 2 meses, 14 meses para reactivarse de manera ininterrumpida, porque si haces un corte, como tienes más de 5 años de haber dejado de cotizar, para que la fórmula, de acuerdo a la Ley del Seguro Social, artículo 150 de la Ley del Seguro Social, se te pueden reconsiderar todas las cotizaciones con anterioridad, y si tienes más de 6 años de haber dejado de cotizar, tienes que reactivarte cuando menos 1 año, y en la práctica deben de ser 1 año, 2 meses ininterrumpidos. Y con respecto a la segunda pregunta, claro que sí, pueden entrar al convenio IMSS-CATEM. En el convenio IMSS-CATEM no se te pide la actualización de situación fiscal, ahorita se me fue el término exacto, pero ya ven que en la actualidad tienes que tener tu RFC y la condición fiscal en la que te encuentras no es necesaria por parte de CATEM, no es necesaria. Así es que sí te puedes reactivar y puede ser la actividad de comerciante en la que se pudieran dar. Recuerden que en el catálogo 4, una vez que se les manda la información para que puedan requisitar sus datos personales para adherirse al convenio IMSS-CATEM, viene un catálogo, que es el 4, donde vienen las distintas clasificaciones de actividades, ya sea por oficio o por profesión. Así es que sin mayor problema se puede hacer. ¿Tenemos alguna otra preguntita? Tenemos alguna otra pregunta, lo que pasa es que nos están escribiendo, al mismo tiempo se van recorriendo las preguntas, pero aquí nos pregunta Eduardo Tamayo de la Colonia del Valle, ¿qué son las UMAS y cómo calcular los pagos? Bueno, ahí les va. La UMA es la unidad de medida de actualización que empezó a operar a partir de 2016
con la intención de pues separarse, desindexarse como tal del salario mínimo. Todo era como tal tabulado en función de veces salario mínimo. Por lo tanto, si aumentaba el salario mínimo, pues aumentaba el pago inclusive para los créditos hipotecarios. Y para las multas. Y para las multas, ¿no? Entonces, Para lo malo. claro, la UMA tiene un valor distinto. Sin embargo, en 2016 ranqueó con el mismo valor el salario mínimo y el valor de la UMA, que era de 73 pesos con 4 centavos. Por lo tanto, pasó desapercibida. En la actualidad hay una diferencia porcentual de casi más del 50% entre el valor de la UMA con respecto al del salario mínimo. Y esta unidad de medida de actualización se incorporó al mercado, por así decirlo, para separar el salario mínimo y que lo que son las multas pues no tuvieran que ver con el salario mínimo, porque aumentaba el salario mínimo y también aumentaban las multas. Tener un valor en el cual se pudieran tasar todo este tipo de requerimientos y de necesidades sin que esto afectara o mermara el hecho de que aumentara el salario mínimo. Por eso es la existencia de la UMA y para efectos de seguridad social, el instituto maneja el tope ahora en lugar de 25 salarios mínimos, se maneja el tope de 25 UMAs. El valor se puede encontrar directamente en Google, ponen el valor de la UMA de 2023 y les desglosa a partir de 2016 el monto que ha sido, y para efectos prácticos el monto máximo para poderse pensionar para este año en función del valor de la UMA es de 79,000 pesos, el monto máximo de pensión, que es igual a 25 UMAs para este 2023. Y ahí sí hay que aclarar, porque luego hay gente que les ofrece las perlas de la Virgen y dicen que se pueden pensionar con una mayor cantidad. ¿Por qué no nos platicas sobre el tema? No hay manera, y lo hemos visto, lo hemos platicado, Iván, Aide, en TikTok y en diversas redes sociales donde les dicen que de manera mágica, con una varita de virtud, el día de mañana van a cobrar una pensión de 79,000 para que alguien... Pero les dicen, dame un recurso para yo sí, moverme claro, y hacerte todo el... No hay manera, si ustedes no cotizaron arriba de 40 años, o sea, imagínense que estén debidamente reconocidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social. En el ISSSTE está peor la situación porque están tasados a 10 UMAs, ¿no? Entonces, imagínense en cuánto estará, más o menos está en 30,000, casi 30 y tantos mil pesos, el monto máximo de pensión para el ISSSTE, mientras que para el IMSS es de 79,000 pesos aproximadamente. Pero para llegar a ese supuesto, en ambos institutos tienes que haber tenido arriba de 30 años por parte del ISSSTE, por parte del IMSS, arriba de 40 años y con salarios topados, es decir, el salario máximo que puedes obtener al día para este 2023 es de 2,500 pesos al día. Entonces, si tú mantienes este salario año con año, evidentemente actualizándolo conforme a la inflación, lo que resulta en los valores que resulten para determinar el valor de la UMA, pues podrías aspirar a un monto topado. Sin embargo, es inalcanzable, como cada año aumenta, nunca se llega. Pero bueno, no se dejen engañar, por eso comuníquense, pónganse en contacto aquí en Ecosociales con Yamile Moncada, que les puede orientar. Y bueno, queremos mandarle saludos a Claudia Emilia, Rodolfo Rico, Belén Jiménez, Mari Carmen Norta, Zacarías Cisneros, Verónica Matías, Fabián Castañeda y Miguel Maldujano. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus mensajes y continuamos con este tema que, pues, ¿qué sucede con las letras chiquitas? ¿No? De cuando por fin ya logro reactivarme, no importa si tengo 80, si tengo 70. El detalle es que el derecho a la solicitud de pensión aplica a partir de los 60 años en adelante, con el requisito de cuando menos 500 semanas de cotización, y estoy hablando para Ley 73, no me estoy dirigiendo ahorita en esta ocasión para cuentas individuales, el tema es para Ley 73, con que tengas 500 semanas de cotización, estés vigente o en conservación de derechos. Conservación de derechos prácticamente es que no tengas más de 5 años de haber dejado de cotizar. Si tú sabes que tienes más de 5 años de haber dejado de cotizar, te tienes que reactivar. Una de las herramientas es el convenio INSCATEM. Una vez que te reactives, sin mayor problema, podrías solicitar tu pensión siempre y cuando tengas el requisito mínimo de 500 semanas. Esto es en un supuesto. En el segundo supuesto es que me reactivo, pero sí lo hago por medio de un empleador. Hay de dos. O lo estoy haciendo de manera simulada y tache, porque ahí vas a perder la inversión y el derecho a solicitar la pensión. Y o te que puedes sí, meter en un problema gravísimo, económico y penal. Sí, y penal, por Sí. una falsedad de declaración. Totalmente. Así es que ahí sí deben de tener, y el IMSS ha sido benevolente, porque solamente te requiere el recurso y no ha ejercido, solo en 2 o 3 casos he tenido conocimiento que ha ejercido acción penal.
y que tiene toda la facultad y la autoridad para poderlo hacer porque evidentemente hiciste un fraude. Pero vamos a pensar que en el mejor de los escenarios sí te reactivaste de manera como debe de ser, decente, por medio de un empleador, a pesar de la edad sí te dieron la oportunidad y el detalle es que la baja no te la vayan a dar por baja voluntaria, porque si no, pues aunque hayas hecho todo, puedes tener este detallito pequeño inconveniente para obtener la pensión, que de igual manera se puede brincar esta piedrita, pero de mientras nadie te quita lo rasguñado, ¿no? El rasponcito con el que te llegas a ir, ¿no? ¿Tienes que ir a solicitar la pensión de manera presencial? Sí, yo les sugiero que ¿Y sí qué sea de pasa con manera aquellas presencial. personas que andan en sillas de ruedas o que tienen hemodiálisis, que no pueden ir? Fíjate que en efecto existe un acuerdo por parte del Consejo Técnico del IMSS para aquellas personas que no están posibilitados para hacer la solicitud de pensión. Puede ir un representante jurídico, evidentemente con un poder notarial. No es una cartita de la papelería, ¿eh? No. Es un poder notarial con todas las facultades para que se pueda, pues como tal, materializar y desempeñar esta actividad. Lo que son las cartas no las recibe el No instituto. son carta poder. No, para nada, no. O sea, te la fusilas en la Vámonos papelería. a Vamos a corte. una pausa y regresamos. Esto es Ecosociales. Amigos de Ecosociales, ya estamos aquí de regreso en Vive TV, canal 76 de Easy, con el tema de liquidación de la sociedad conyugal. Ya hemos platicado en... Ya hablamos de toda la secuencia, Ya, ¿no? ya. Las Sí, tres, la trilogía de... Así es. Y Todo- ahora es la liquidación. Ahora es la liquidación. Ya platicamos que cuando se casan, deciden casarse bajo... una modalidad es casarse bajo la sociedad conyugal, en donde a cada uno de los cónyuges les pertenece el 50% y el 50%. No obstante, y hago la aclaración de que puede darse el caso que uno de los cónyuges adquiera algún bien mueble o inmueble a su nombre. Ajá, no necesita ir el otro cónyuge a realizar la compra, ajá, sino que por ministerio de ley se da el supuesto de que aunque haya sido a nombre de esa persona, les corresponde el 50% y el 50% de los bienes que se generen dentro del matrimonio. Sácame de una duda y de la duda de muchos que nos escuchan. Sí. Para hacer esa liquidación de sociedad conyugal de esos muebles o inmuebles, ¿tienen que haber estado como matrimonio mancomunado en el registro de la propiedad o no? En el registro público de la propiedad. Bueno, cuando se lleva a cabo la compra-venta de un bien inmueble, se tiene que realizar Pero como el registro. matrimonio, tenían que haberlo registrado como matrimonio, No necesariamente, y fue precisamente lo que acabo de Ándele, decir. a ver. Ajá, exactamente. O sea que no puse atención. Yo, Sí. yo soy el consorte. Ajá. Yo soy el consorte, pero mi esposa está atendiendo el hogar, ¿no? Sí. El hogar conyugal. Entonces, realizo la compra-venta con notario, con el vendedor, y lo ponen a mi nombre. Sí. No necesita ir ella. No necesita ir ella. Y las escrituras quedan a mi nombre. Ajá. Quedan a mi nombre, pero como estamos en una sociedad conyugal, estamos casados así, por ministerio de ley, no por el contrato, sino por ministerio de ley, lo que yo compre va a ser mitad y mitad. 50% para ella y 50% para mí. ¿En qué momento va a tener efectos esto? Cuando yo quiera vender. Cuando yo quiera vender, por eso los notarios solicitan los generales, si está casado, soltero, su estado civil, ajá, y en caso de que esté soltero, en caso de que esté casado, le piden el acta para ver el régimen de bienes en que se casó. Y si se detecta que fue casado bajo sociedad conyugal, entonces le dicen, usted no puede vender por sí solo, tiene que traer a la Moraleja, mejor por bienes separados. a la otra persona. Bueno, aquí es un acuerdo de voluntades, ¿no? Sí. Si es un acuerdo de voluntades, pues yo creo que tiene que entrar la confianza cuando se casan, etcétera, etcétera. Una serie Yo de creo factores es que entras solamente con las todo, partes... ¿no? Es que entras en el amor,
Es lo Exactamente. primero y ahí ya firmas hasta lo que no. Pero les tengo una noticia. Si se casan bajo sociedad conyugal y luego quieren hacer una modificación de ese régimen, también lo pueden hacer. Ah, ¿sí? Ay, a Bajo un ver. procedimiento Ajá. no litigioso. Acuden con un juez y ya realizan el cambio de sociedad. Pero mira qué Todo bonito, se tiene una acaba el solución. enamoramiento y entonces vamos a cambiar ahora los papeles. Exactamente. Aquí el punto es ir actualizando, ¿no? Ir actualizando las cosas. Su situación jurídica hay que irla actualizando. No dejen atrás este tipo de circunstancias. Si ya no hay confianza, pues cambien el régimen y listo, ¿no? No, pues si ya no hay confianza, ya no hay nada, ¿no? O sea, Bueno. ¿para qué? Les comentaba yo que cuando hay un divorcio incausado, uno de los requisitos es presentar una propuesta de convenio de la disolución de la sociedad conyugal. Ajá. Eso no es óbice para que en el divorcio incausado se genere la sentencia de la disolución del vínculo matrimonial. ¿Por qué? Porque a lo mejor la pueden presentan esa propuesta, le dan vista a la otra parte para respetarle su derecho de audiencia, ¿no? Decirle, oye, mira, tú te casaste bajo este régimen de sociedad conyugal, ahí vienes y tu esposa o tu esposo que está demandando el divorcio está proponiendo que se liquide la sociedad en estos términos, ¿no? Sabemos que es 50% y 50%, pero a lo mejor ella o él dice que como se está quedando al cuidado de los hijos, pues que le des el 70%, ¿no? Es una propuesta, Conozco un caso medio extraño de una pareja que estuvieron casados, se separaron durante muchos años, el señor fallece y cuando se divorciaron, cuando llegaron al acuerdo del divorcio, hubo como un acuerdo de separación de bienes. Tú te quedas con esto, yo me quedo con esto, pero esto no lo hacemos en papel, lo hacemos verbalmente. Sí, Después de que mueres, cuando se viene el problema, porque la señora demanda todo lo que hizo, ¿verdad? Cuando estuvieron casados, Sí. pero que no lo declararon en la separación de bienes. Ahí, ¿cómo se le hace, Claro. Milik? Bueno, aquí hay que recordar las palabras se las lleva el viento y papelito habla, ¿no? Entonces, Sí, claro. todo tiene que quedar asentado. Sí es verdad que las partes se obligan hasta donde ellas quieren, pero tiene que quedar asentado. Ajá. Aunque hayan pasado 20, 30 años, Sí, sí, sí. como cuando hablamos de la seguridad social. Claro. Sí. Ajá, tiene que quedar asentado. Entonces, Más en este tipo de supuestos. así es. Entonces, regreso al punto. Se hace la propuesta, se le corre traslado a la otra parte, le dice, oye, esto es lo que está proponiendo, haz tú y en la contestación de esa demanda tiene que venir una contrapropuesta. Ajá. Sí. Estoy de acuerdo, adelante. No estoy de acuerdo, yo planteo esta otra propuesta, se llega al día de la audiencia y el juez decide. Pero ¿por qué Ajá. aparentan estar de acuerdo en el momento de, y pasan 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, y no dicen, a ver, yo de estas propiedades sí sabía, pero no hubo la separación de bienes en escrito? Ahí es engaño. Bueno, habría que meternos a la mente de cada Porque es que eso al no se ánimo, puede, no se puede castigar porque es una voluntad. O sea, Así al es. final del día, con la confianza que se tenían en ese momento, pues decidimos esto, pero a la hora de la hora pues, sacan las uñas porque jurídicamente pues no tiene ninguna penalización el que tú y yo hayamos Exacto. hablado en lo oscurito, que llegamos a ese arreglo. Mientras no quede acreditado por escrito ante una autoridad competente, pues las palabras... nos llevan Exactamente. bien. Entonces, en ese mismo convenio, aparte de manifestar la forma en que se va a liquidar, hay que hacer un inventario de los bienes. Ajá. Un inventario de todos y cada uno de los bienes y acompañar el título de propiedad, ¿no? En este caso, pues escrituras, en este caso, algún contrato privado de compraventa, alguna factura de algún inmueble, todo eso tienen que exhibirlo. Si dentro de esa separación de bienes, uno de los dos renta la propiedad y la están peleando, ¿qué sucede ahí? Ah, buen punto, sí, claro, ok. Sí, bueno, hay que recordar y hay que hacer la diferencia entre propiedad y posesión.
la propiedad pues es de los consortes. Pero a ver, yo los detengo porque este es un tema que va a generar ámpula y controversia. Vámonos a una pausa y regresamos aquí en Ecosociales. Amigas y amigos de Ecosociales, gracias por continuar con nosotros. Yamile. Iván, pues nos estábamos quedando y ¿quién se queda con la renta? ¿No? En lugar de quién se queda con el perro, ¿quién se queda con la renta? A lo mejor ¿no? Yo rento, ya estamos separados, pero además yo me estoy quedando con la renta porque yo tengo la posesión de la casa. Claro. Porque he sido administradora durante todos los años que tú quieras. ¿Qué pasa ahí? Muy bien, bueno, pues todos estos elementos hay que dárselos al juez. Finalmente el juez, si no decidimos nosotros a través de un convenio, un tercero lo va a hacer por nosotros. Sí, pero también ¿qué va a hacer el juez? Lo va a hacer el juez. Ajá. Entonces, insisto, se hace la propuesta, viene una contrapropuesta, viene el juez y dice, no se pusieron de acuerdo, yo voy a decidir. Ajá. Y decide al respecto, pero no decide a capricho. Ok, o sea, te doy chance como juez que entre las partes se pongan de acuerdo. El juez pero si no llegan, entonces yo pongo orden. Realmente no es de que el juez dé chance, realmente es que por Ministerio de Ley así están las reglas. Propon que haya una contrapropuesta, pero si no se ponen de acuerdo, entonces ahora sí un tercero va a decidir por ustedes. ¿Hay mediación para ese tipo de cosas o se tiene que ir uno directamente a un juicio? Claro que hay una ley de mediación y pueden llegar a ese tipo de procedimientos alternos al procedimiento con el juez de lo familiar. Ajá, en donde pueden platicar, un mediador puede platicar con las partes y puede avenirlos y puede ayudarles, facilitándoles el camino para que lleguen a un feliz convenio. Porque a lo mejor puede tener la posesión de la propiedad y la otra persona que ya estaba separada del marido, dice, Matanga dijo la changa porque estábamos separados, pero no estábamos divorciados. Aquí hay que darle todos los elementos al juez, es decir, puede que uno de los cónyuges diga, me corresponde el 50% por Ministerio de Ley y así quiero que sea. Por lo tanto, yo propongo... O sea, el 50% por el simple hecho de tener el papel firmado. Yo propongo que me den a mí el 50%. Sí, y te voy a decir por qué. No tiene por qué extrañarte, porque así lo pues convinieron ellos. Están caducas las leyes. No, porque así lo convinieron ellos. Se convino desde el principio, o sea, ¿fue tu voluntad? Así fue. Sí, pero se separaron. No arreglaron nada, no se divorciaron a tiempo. Pero no deja de haber un acuerdo de voluntades previo, ¿no? ¿Qué es del que menos te acuerdas? Cuando hay dinero, ¿hay voluntades? Esa es otra pregunta. Entonces, bueno, se realiza esa circunstancia, ese procedimiento ante el juez y hay una situación aquí, que después de que se emite la sentencia interlocutoria, porque hay un incidente en donde se resuelve esta liquidación, porque hay que recordar que el juez dice, ya declaro el divorcio, ya está declarado el divorcio, y se emite una sentencia por la acción principal. Ajá. Pero como no se pusieron de acuerdo con la repartición de bienes, entonces van a entrar a un procedimiento de incidente de liquidación. Ajá. Bueno, en ese procedimiento de incidente de liquidación, a lo mejor ya se pusieron de acuerdo y dicen, está bien, yo, hombre, me quedo con el... Es una subdemanda dentro de la misma demanda. Exactamente. ¿No? Yo estoy de acuerdo con la propuesta que hizo ella y ella propuso que yo me quedo con el 20% y ella con el 80%. Está bien, adelante. Ajá, así se lleva a cabo el convenio, hace las veces de sentencia. Pero muchas veces lo dejan ahí, pero no cambian. O sea, tienen que ir con un notario para que haga esas anotaciones en una nueva escritura. Porque de ahí me surge otra pregunta. Imagínate, se separaron físicamente, no lograron firmar el convenio de divorcio, la separación de bienes. Antes de que lo hagan, alguno de los dos cónyuges se mueren. ¿Y ahí qué sucede con el segundo, tercero, hasta cuarto matrimonio?
A ver, es una pregunta muy importante la que mencionas, porque una de las causas de liquidación de la sociedad conyugal es la muerte de uno de los consortes. Ajá. Si falleció uno, pues ya, Hasta ahí quedó. ahí quedó, ¿no? Pero su 50% que le pertenecía a él queda en suerte con la sucesión testamentaria o intestamentaria. Puede que haya Sí, dejado con testamento testamento. o no. Ajá. Pero el 50% del cónyuge supérstite, es decir, del cónyuge que sobrevivió, pues es de él. Pero ok, sí. es el 50 que le corresponde. Y del que falleció, el 50 adicional. El 50% es O sea, de... ya sería un 75. No. No, El es 50% decir. es de ella. Ajá. El 50% Sí. es de ella. O de él. Ajá. Del ok, que hasta ahí sobrevive. vamos. Más El otro 50 del que se murió. El otro 50% Del que falleció. del que falleció, ajá, está supeditado a que si dejó testamento o no, porque si A lo dejó mejor no testamento, dejó testamento, si pero a lo dejó mejor dejó testamento, hijos con otro matrimonio. cuidado, esperen. Uy. Si dejó testamento, pues se le adjudica a la persona, al heredero. Ajá. Pero si no dejó testamento, entonces se van las reglas. Repartición con los hijos. Ajá. Ajá, con los hijos. Y ahí es donde ¿Partes tú entras. iguales? Primero, ahí segundo, es donde tercer entra matrimonio. tu situación, que a lo mejor tuvo hijos con otra persona. Exacto. ¿no? Y también entran le tocan todos los hijos del otro exactamente. lado. Con su 50%. Todos los hijos del mundo. Y ahí. Con su 50%. Ajá. Esa es la situación. Ay, por favor, y la pongan otra orden en sus documentos. Sí, claro. Y la otra situación que genera una liquidación conyugal es cuando hay una declaratoria de desaparición de uno de los cónyuges. No aparece y se presume su muerte. Ajá. Ok. Ah, bueno. Entonces, ok. pues, no, pues pues también. tantito, porque si no hay acta de defunción. ¿ay, qué Exactamente. onda? No, recuerden cuando tratamos el tema de Y ya lo desaparición habíamos forzada hablado. Sí, es de correcto. personas, pues pasan los años y no aparece, bueno, pues hay que iniciar un procedimiento de esa declaración, de esa declaratoria de desaparición de personas. Ujú. Pues fíjate nada más que no es fácil la situación en estas cuestiones. No lo es porque, bueno, cuando existen varios matrimonios y en cada uno se ha tenido hijos, Sí. pues evidentemente cuando el titular, por así decirlo, ya no está, pues todos los hijos van a levantar la mano porque tienen derecho por haber sido sus hijos, ¿no? El detalle es que a las que quienes fueron las esposas o la pareja en cuestión, pues igual y no les gusta, pero pues los hijos son los hijos y con la pena. Y más Jurídicamente, qué bueno que está protegido. Y me más parece ahora que que están Aide- entrando los derechos humanos. Y Aide tocó un punto clave. No deje, para todo hay una solución. Para todo problema jurídico hay una solución, pero no lo dejen. Atiendan su situación, concluyan lo que tengan que concluir y acudan a las instancias jurisdiccionales correspondientes. No, bueno, de entrada, eso es un hecho. Sin embargo, bueno, una última pregunta, yo puedo dejar en mi testamento a alguien que igual no tenga mis apellidos, pero le estoy dejando la casa, aunque a mis hijos les debería de corresponder. Claro, ¿Se vale? sí se vale, pero bajo ciertas circunstancias. Les comento al respecto. El divorcio es la disposición de mis bienes para después de mi muerte. Ajá. Pues, por lo tanto, por eso se dice que se manifiesta la última voluntad, por una parte. Y por la otra, sí se puede hacer, le puedo dejar tal vez el 100% de la masa hereditaria a una persona con la cual no tengo relación de parentesco, siempre y cuando no exista una obligación alimentaria, porque a lo mejor dejé hijos menores de edad. Si es así, entonces no, aunque haya sido mi voluntad, se tiene que atender a lo que dice la ley en los Pues, porcentajes. ahí el tema, hay que abordarlo un poquito más adelante, Iván, porque siempre Sí, va a con haber todo gusto, duda al claro que respecto. Pero ¿qué creen? Ya se nos terminó el programa, ya se nos terminó el tiempo, pero la próxima semana estaremos con más temas que empoderan su bolsillo. Yo soy Yamila Moncada. Aide Reynoso. Su amigo Iván Hurtado. Muchísimas gracias. Esto fue Ecosociales.